El siguiente paso de la sistematización es el analizar la experiencia. ¿En qué consiste esta? Es en dejar hablar a la experiencia en sí, es reflexionar críticamente sobre ella a partir del objetivo de la sistematización. Tenemos que tener siempre presente el objetivo de la sistematización, que es lo que nos permite acotar la temática que vamos a sistematizar, tener en cuenta las acciones que vamos a realizar para que de ellas podamos sistematizar la experiencia. Y entonces tendríamos que preguntarnos por qué hicimos lo que hicimos. Y a partir de esta pregunta detonadora, realizar justamente ese análisis a partir de lo que tenemos de nuestros registros. Es muy importante que una vez que hacemos esta reconstrucción de la experiencia, podamos identificar en el análisis de la misma lo que realizamos, esas abstracciones y conceptualizaciones, haciendo interpretaciones que partan de los referentes teóricos para cuestionarnos, reconstruirlos y darle sentido a los mismos. Tenemos que sintetizar interpretando las relaciones, las tensiones, las contradicciones, los vínculos, las interacciones y las relaciones entre las personas, los sucesos y los procesos que se vivieron a través de esa experiencia. Tendremos que cuestionarnos cuáles fueron las causas, por qué causa sucedió lo que sucedió, cuáles fueron los resultados, por qué obtuve estos resultados, qué de todo lo que vivimos ha marcado esta experiencia y qué de ello le da un sentido profundo a la misma. Y tenemos que mirar las partes, tenemos que analizar el comportamiento de cada elemento de la experiencia por separado para entonces poder identificar por qué hicimos lo que hicimos y entonces podamos reconstruirlo, ¿sí? Nos vamos a la siguiente, porfas. A partir de este análisis de experiencias, nos lleva justamente a ese reconocimiento de nuevos aprendizajes, ¿sí? En donde aquí principalmente nos enfocamos en dos que tienen que ver en esas reconstrucciones teóricas, ¿sí? Y en esas reconstrucciones prácticas, en ese reconocimiento de aprendizajes que nos permiten elaborar conclusiones a manera de afirmaciones que reflejen esos aprendizajes prácticos o teóricos que hemos desarrollado y entonces podamos trazar recomendaciones a futuro. ¿Qué de lo que hice me permite identificar cuáles pautas me van a seguir apoyando para seguir avanzando? ¿Cuáles orientaciones, cuáles inquietudes impulsan al colectivo a seguir aprendiendo de manera autogestiva? Y a partir de este análisis y de este reconocimiento de nuestros aprendizajes, nos vamos a cómo compartir la experiencia, ¿sí? ¿Cómo podemos comunicar esta experiencia sistematizada? Entonces tendremos que diseñar una estrategia de comunicación en donde tendremos que determinar cuál será el público al que le vamos a compartir nuestra experiencia sistematizada. Tendremos que preguntarnos qué le puede interesar a ese público de nuestra experiencia. Tendríamos que determinar en colectivo si la experiencia es al interior del propio colectivo la que tendríamos que comunicar, a los padres de familia, a los alumnos o incluso a otros colectivos de otras escuelas, que es justamente lo que se va a trabajar en el aprendizaje entre escuelas dentro de los consejos técnicos escolares, que sería la sesión 3 de consejo técnico y la sesión 7 de consejo técnico, en donde nosotros vamos a ir a compartir justamente estas experiencias sistematizadas en nuestros colectivos. Tendremos que identificar en qué contexto la vamos a presentar y tendríamos que cuestionarnos qué tipo de formato es útil de acuerdo al contexto en el que se va a presentar nuestra experiencia, ¿sí? Tendríamos que determinar cuál es el formato más idóneo que nos permita dar cuenta de esta experiencia que estamos sistematizando. Y entonces tendremos que elaborar un documento de sistematización, en donde tendríamos que ser creativos, tendríamos que definir
de qué manera lo vamos a comunicar, cómo lo hemos construido, y no es necesario que sea solamente un documento, sino que podemos hacer uso de varios para impactar más en quienes vamos a recibir esa información, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta que comunicar la experiencia sistematizada no es el punto final del trayecto, sino que es un punto y seguido que nos permitirá seguir abriendo estos espacios de aprendizaje desde otras miradas, desde otros posibles escenarios y desde otras posibles realidades. El que nosotros podamos sistematizar experiencias no quiere decir que sea el fin, que concluya la experiencia sistematizada y que hasta ahí queden nuestros aprendizajes. De ahí la importancia de este reconocimiento de nuestros aprendizajes, porque eso es lo que nos va a permitir ese punto de partida para seguir transformándonos en nuestra práctica, seguir mejorándola y seguir avanzando justamente en estas experiencias tan ricas.